tiene que saltar un caso como este para que se ponga en la agenda y lo discutamos, porque después no se discute. Este es el libro de Teresina Muñoz Nájar, a quien ciertamente sigo y a quien leo sus libros constantemente porque ella trata estos temas. Había un libro relacionado con violación de menores de edad que estaba presente, pero que nadie lo ha tomado en consideración porque la edad era bastante cruda. Y yo le decía a Teresina, estos temas tendrían que tocarse todos los días porque es un problema que está ahí latente, sobre el que nadie dice nada, ni siquiera nuestras autoridades. Tenemos una ministra de la mujer actual que se llama Nancy Tolentino, no la conozco, la verdad, pero no la conozco porque, claro, una ministra de la mujer tendría que ser más que ministra activista por su género, o sea, tratar de buscar algún tipo de salida a los problemas que enfrentan las mujeres, pero la vemos obviamente en situaciones muy particulares y con posiciones que no son del todo tajantes, sobre todo en este tipo de casos, donde ella tendría que atender el tema de inmediato, involucrarse con la familia y buscar algún tipo de decisión inmediata, porque claro, aquí el Ministerio de la Mujer tendría que ir al Poder Judicial y exigirle algún tipo de respuesta sobre la liberación, por ejemplo, ¿no? del violador, que es el padre finalmente. Aquí tengo una pregunta para Teresina Muñoz Nájar, que tiene este libro que lo acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro, que se llama Vidas Vulneradas, Embarazo Infantil y Adolescente en el Perú. ¿Cómo estás, Teresina? Muy buenos días. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muchas gracias por la Después de invitación. mucho tiempo nos volvemos a juntar en este set para hablar de un problema de lo mismo, casi. Que está latente todavía. Sí, pues lamentablemente el problema del embarazo infantil y adolescente es gravísimo y es más grave todavía el problema de las niñas violadas, ¿no? Porque el 70% de los casos de embarazos infantiles es por violación. Y violación de la gente de su propio entorno, que eso es otra cosa que deberíamos ver porque yo lo que he hecho yo es un trabajo periodístico de recoger fuentes y conversar con varias personas especializadas en el tema y demostrar un poco a través de todo el libro que por lo menos en 40 años no ha cambiado nada, ¿no? Todo sigue más o menos igual. El aborto terapéutico, la ley es de 1929, casi 100 años de existencia, se reglamentó en el 2014. De 1924 recién se ha reglamentado en el 2014. Que existe la guía, ¿no? La guía de atención. Y una guía que todavía no es comprendida por los médicos, porque mira lo que está pasando con pues, Mila. El tema es que el tema del aborto terapéutico, el tema del embarazo infantil, el tema de la salud pública debe ser un tema aconfesional, ¿no? Ese es el problema que tienen los médicos. Les da miedo o no están de acuerdo con aplicar el aborto terapéutico. Y en este caso de Mila, que me parece que ha sido terrible, les han pedido opinión a los congresistas y nadie tiene que opinar. El aborto terapéutico es un derecho humano, es constitucional, punto. ¿No? Entonces hay que aplicarlo. Y una niña menor de 11 años, su vida siempre está en riesgo. O sea, no tiene que tener ninguna enfermedad gravísima para que le aplique el aborto terapéutico. Su vida física, su vida psicológica están en riesgo, ¿no? Yo creo que el público, hoy sábado, que es mucho más tranquilo el devenir de la vida, debería sentarse a escuchar un poco lo que tú tienes que decir y lo que sostienes en tu libro, porque las cifras son dramáticas. Año con año hay un incremento de violación de niños, niñas, ¿no? y adolescentes. Y hay un tema y sobre todo una inconsciencia por parte de las autoridades que no toman medidas al respecto. La introducción de tu libro es bastante interesante porque además está súper actualizado hasta 2023, ¿no es cierto? Sí. Permíteme, por favor, leer para que el público tenga un contexto de lo que trata este documento y por qué es que te hemos invitado. Gracias. Resulta pues que coincide con este caso de Mila. La invitación estaba hecha hace algunos días, pero dijimos mejor lo tratamos con mayor amplitud porque tiene diferentes tipos de enfoques que el público debe tratar de entender por qué es que el aborto terapéutico en algunos aspectos es importante que se aplique, ¿no? Dice la introducción del libro de Teresina: a principios de mayo del 2023, otro caso, sabe Dios de cuántos, documentado por los medios de comunicación, volvió a mostrarnos un crimen abominable. Una niña de 12 años a quien su padrastro, Luis Ipanaqué Lucero, hasta la fecha prófugo, como seguramente pasará con Mila, venía violando o la violaba desde que tenía 7 años. Tuvo que someterse a una cesárea para dar a luz a un niño producto de esta violación. La niña no pudo acceder, por ejemplo, a un aborto terapéutico porque no fue informada de esa posibilidad, que es lo más probable, o porque había superado las 22 semanas de embarazo. ¿Qué pasó con esta niña? Que la terminan... Que ya estaba su embarazo muy avanzado. Entonces pero la terminan criminalizando a ella, ¿no es cierto? No la criminalizan porque da a luz, le hacen una cesárea. A la que criminalizan es a Camila, el caso Camila, que es el caso que ha visto la Comisión de Derechos del Niño de la ONU, ¿no? Que la niña tuvo un aborto espontáneo
y fue la fiscal con la enfermera de la posta, la criminalizan, inclusive antes del padre, porque el padre fue el que la violó. Antes que el violador. Sí. Sí, a eso quería llegar. Pero bueno, dice más la introducción. Un número más para las estadísticas del Ministerio de Salud, que desde enero hasta finales de abril de este año ya sumaba más de 280 niñas entre las de 11 y 14 años y casi 12.500 adolescentes entre los 14 y 19 que han alumbrado un hijo, una niña más que es ultrajada por una persona de su entorno inmediato que se convierte en madre a la fuerza y que confirma que alrededor del 70% de los casos de violación sexual contra las niñas de nuestro país ocurren en los propios hogares o son perpetrados por alguien cercano a ellas. Como ellas, te preguntas cuántas niñas y adolescentes peruanas se ven obligadas a ser madres y por ello deben abandonar el colegio y olvidarse de la conformación de un proyecto de vida propio y de oportunidades. Te preguntas también a cuántas se les niega el derecho a recibir una educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos modernos o si fuera el caso del aborto terapéutico legalizado desde hace 94 años. Dice el documento, este libro pretende condensar una realidad que no queremos ver, que nos negamos a cambiar y que como siempre afecta a la población más vulnerable. Teresina, estamos hablando de años. De años, sí. Y todos los años repetimos los mismos problemas. Sí, esto no tendría por qué pasar. Claro, y tiene que saltar un caso como este para que se ponga en la agenda y lo discutamos, porque después no se discute. Y el Congreso no hace nada tampoco, las leyes. Exitosa. Es un Congreso súper conservador, ¿no? Entonces, nadie le importa. Tenemos violadores dentro del Congreso, que tampoco a nadie le importa. Tenemos violadores y maltratadores dentro del Ejecutivo, que a nadie le importa. Entonces, es un tema realmente gravísimo, ¿no? Y hay un tema también que me lo hizo notar Jenny Dador, que es la secretaria ejecutiva, directora ejecutiva, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, que es el incesto, ¿no? El incesto está como normalizado. A eso quería llegar también, porque mira, incluso después de leer el libro, lo había puesto en un post-it. Y esa va a ser una de las preguntas que te iba a hacer respecto a este tema. ¿Por qué hemos normalizado el incesto? Y para que el público lo sepa, posiblemente no entiendan el término a nivel nacional. El incesto son las relaciones sexuales del entorno familiar. El entorno familiar, claro. Porque, no sé, es un tema de machismo, de ignorancia, de machismo sobre todo, ¿no? De que la persona, el hombre que viola cree que tiene poder sobre la persona a la que está violando, ¿no? Cree que es de su propiedad. Ese es el tema. No son personas locas ni dementes ni enfermos. Es gente normal que cree que tiene el derecho de hacerlo, ¿no? Y entonces eso es gravísimo. Y también tenemos el tema de los hogares, las crianzas muy violentas, ¿no? Los hogares muy violentos donde ocurren violencia intrafamiliar y los niños a veces terminan, niñas y niños escapándose de sus hogares a lugares más violentos todavía. O y encima no les permiten una educación. El Congreso ha ido contra la educación sexual integral y dice que los hogares, los padres de familia son los encargados de educar a los niños. Estamos hablando de una realidad peruana que no es así. No son hogares conformados por padre, madre, 3 hijos y un perro en una casita. No todos los hogares son así. La mayoría de hogares es la madre con los hijos o la madre con el padrastro y los hijos. Las madres y padres que trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche no pueden atender a sus hijos están sueltos, sus hijos ven violencia, son violentos, los padres son violentos. Entonces hay un tema de crianza también ahí gravísimo, ¿no? Y lo que corresponde es la educación sexual integral. Yo creo que es la única manera de salir de esto, ¿no? Desde niñitos se les enseña a los pequeños hombres y mujeres, varones y niñas, a respetarse mutuamente, una educación con enfoque de género, ¿no? Viendo que las brechas existen, tratar de igualarlas. Y todo eso tendría que ocurrir. Inclusive para la anticoncepción oral de emergencia ha habido años de discusión, hasta que el Tribunal Constitucional le dio luz verde y dijo no es abortiva. Años de discusión, ¿no? Para la regulación del aborto terapéutico también ocurrió en el 2014 porque ahí Susana Chávez de Promsex hace todo un seguimiento que iba pasando año tras año. Los más conservadores se oponían, el ministro de Salud retrocedía y nunca se podía reglamentar el aborto terapéutico, ¿no? Cuando lo que se está pidiendo de verdad es que se despenalice el aborto en general para niñas violadas, ¿no? Claro, que tiene otra característica completamente distinta. Exacto. Claro, no es que es abortar por abortar. Cuando tú te pones a discutir este tema, por ejemplo, en las redes sociales las respuestas son
abrumadoras en cuanto a la forma como la Son gente, primero, crueles. cómo se expresan y luego cómo no entienden el problema que hay detrás. Son crueles. Es una crueldad. Dicen, bueno, pero tendría que dar a luz esta niña porque tampoco es que puedas tú acabar con la vida de que se ha engendrado ahí. Pero es que, a ver, estamos hablando de una niña que no está preparada ni física ni psicológicamente para ser madre. Sí. Ser madre no es tan simple como voy a querer ser madre y ya está, pues, ¿no? Claro, y lo que pasa también es que hay un pensamiento bien cruel ahí, porque no nos ponemos, nadie se pone en los zapatos de esas niñas, ¿no? Ni los congresistas, ni a ver si tuvieran una hermanita o una hijita o una sobrinita que les ocurriera lo mismo que harían, ¿no? Pero no es así, es el caso de personas ajenas. Hasta que no te pasa a ti, no tienen ningún interés. Y las leyes van en retroceso, ¿no? Van en contra de las niñas embarazadas. ¿Qué hemos dejado de hacer en ese aspecto? Cuando tú hablas de retroceso en cuanto a las leyes. Por ejemplo, la ley de educación sexual integral. Ya metieron su cuchara y dijeron no, que nosotros tenemos que revisar los textos, que los padres de familia son los encargados. Ellos no son expertos en educación sexual integral y nadie les niega el derecho a ver y a esto. Después la ley que protege al concebido sobre todas las cosas también. Entonces, la vida de la niña no interesa para nada, para nadie ni para nada. Hay una serie de recomendaciones que haces en este libro tuyo. No solamente es el tema de la investigación y la data que vas sumando, ¿no es cierto?, respecto a los casos que se han ido presentando a lo largo de estos años. Se hace también algún tipo de propuesta para cambiar. Realmente el último acápite, que es pequeño, es uno muy esperanzador. ¿Qué es lo que está haciendo Sinfonía por el Perú por proteger a sus niñas y niños en su ámbito, que es donde ellos están actuando como... Porque tú sabes que Sinfonía por el Perú tiene varios niños en todo el Perú, módulos de niños, creo que son más de 6.000 niños entre 5 y 18 años, que les enseñan instrumentos, música, y los están tratando de cambiarlos a través de la música, cambiar sus vidas a través de la música. Pero para ello han hecho todo un protocolo de atención para el tema de violencia, ¿no? Para que estos niños y niñas sobre todo no estén solas mientras están con un profesor, siempre hay una tercera persona, están adiestrando a las propias madres de familia para que sean como vigilantes de esos grupos, y han logrado reducir no solo el embarazo adolescente, sino también la manera en que los padres ven a las niñas. Ya no las ven como que tú tienes que dedicarte a cuidar, no, ahora las ven como que pueden participar, estudiar, crecer, ir a la universidad, hacer músicas o no, pero ya les están viendo igual que a los hombres, ¿no? Con los mismos derechos. ¿Sabes qué? Hay algo que se les debe enseñar a los niños desde muy pequeños, y es una obligación de toda familia y sobre todo de cualquier educador a denunciar. A denunciar, sí, y acusar y a conocer su cuerpo, y Exacto. que su cuerpo es de ellos y que nadie los puede tocar. Eso desde pequeñitos, ¿no? Eso no se está haciendo. Hay escuelas que sí han logrado cosas importantes, pero hay otras que no. Hay mucho abandono también, y estaba escuchando también a Gloria Montenegro, que ha sido ministra de la Mujer, decir algo que es real, que yo también lo toqué en el libro anterior, que se llama ¿A quién le importa?, que es tres casos de violencia sexual, que es el tema de los profesores en la zona de la Amazonía, ¿no? Sí, ese es un tema que también quisiera tocar, porque aquí en el libro tú dices dicen algo que es bastante interesante. El tema de los embarazos en niños no los vas a ver aquí en Lima, porque acá en Lima, por ejemplo, se resuelven de otra manera, pero en las regiones es bastante normal que eso se dé, ¿no es cierto? Y que la gente incluso no se pregunte qué es lo que está pasando cuando ve a una menor de edad embarazada. Claro, lo que pasa es que es tanta la desigualdad y tal la falta de oportunidades en ciertos sitios del Perú, que a las niñas no les queda otro remedio, digamos, que asumir una maternidad temprana, etcétera. Pero ellas no quieren eso. Ellas quieren ser como cualquier otra niña, y lo dice ahí Hugo González, que es del Fondo de Población de Naciones Unidas. Ellos han hecho una entrevista y las niñas quieren ser doctoras, quieren ser médicas, quieren ser profesoras, pero no les llega la oportunidad, ¿no? Sí, permíteme, por favor, Teresina, tenemos que ir a la pausa, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato. Estamos en Hablemos Claro, aquí en Exitosa. Hay un tema latente y tiene que ver con los embarazos de niñas y adolescentes, que en realidad son violaciones en su mayoría, sobre todo en el caso de las niñas. Ahí no resiste mayor criterio, mayor análisis, y ese tema tiene que advertirse y denunciarse, que es lo que estábamos conversando antes de irnos a la pausa, que por lo general muchos casos al interior del país son completamente silenciados, ¿no? Falta de información, porque no denuncian, porque hay complicidad a veces entre las propias autoridades, etcétera.
Pero cualquier niña que quede embarazada menor de 14 años es producto de una violación, de acuerdo al Código Penal. Es lo que decía la abogada Claro. de la niña esta que ahora Mira. ha tenido un aborto terapéutico, que Sí. eso no resiste mayor... No, eso es tal cual, no hay detalle. vuelta que darle, ¿no? Teresina, y sería bueno que le contáramos al público por qué es que se insiste tanto en el aborto terapéutico para una menor. ¿Cuáles son los problemas que podría enfrentar una menor Es que siendo madre? tanto su cuerpo, su físico no está preparado, por más que ya haya tenido la primera regla o esté arreglando. Incluso hay una información acá en el libro sobre que la saqué de la revista de ginecología. Lo leí, que la media de... La media ha disminuido, ¿no es cierto? Sí. Las niñas que tienen su regla Eso- más temprano, 9 años, 11 años, antes era, eso no se sabe 14 por qué. años. Claro. ¿Ese es un tema interesante que la ciencia todavía no sabe explicar o es que No, nosotros no se hemos sabe tenido, por qué. o no No hemos se accedido a sabe, información? pero- ¿Por qué es que el periodo de la regla se ha reducido? No se sabe por qué, pero tan se ha reducido, dramáticamente? pero se ha reducido. Y dice ahí un médico, durante los 5 años, desde la primera regla, los primeros 5 años, el cuerpo de la niña se sigue formando. Podría ser madre, pero no está preparada para hacerlo, ¿no? O sea, su cuerpo no está preparado para tener esa maternidad. Y psicológicamente también, ¿no? Es una niña. A veces ni cuenta se da. ¿Te acuerdas del caso de Lina Medina, ¿no? Ese caso antiquísimo de una niña de 5 años que era como, y tuvo que dar a luz de 5 años. Eran 2 niños, ¿no? Eran 2 niños. Y entonces, la mayoría, un gran alto porcentaje de niñas en todo el mundo pretende suicidarse también cuando le pasa esto, porque no saben qué hacer. ¿Quién las puede ayudar, no? El nivel de afectación psicológica Claro, es su brutal. cerebro todavía no ha Es brutal, crecido. porque claro, pasas por enfrentar primero la violación y luego por el Y encima tema esto de qué tienes que dar a luz el qué- producto de esa violación, que puede ser tu propio padre, ¿no? Claro, porque además, a ver, para que lo entendamos, son niños, o sea, no toman decisiones, no tienen esa capacidad y se ven supeditados a las decisiones que tomen otros. Claro. Entonces, eso también es Y O sí, sea, claro, es difícil de superar porque todo el mundo te está señalando y sientes miedo, sientes rechazo. O sea, de verdad, a mí particularmente me toca esto, te lo he dicho, lo hemos comentado en algún momento, me parece demasiado complejo tratar estos temas, pero hay que hacerlos, hay que informarle a la gente sobre la violación de menores de edad y decir de manera insistente que el mayor índice de violación de menores de edad está en la propia casa, casi 70%. eso se demostró en la pandemia, Y además. que eso tiene que cambiar, pero eso cambia con información de Con alguna u otra educación, manera, ¿no? con información. educación. Los Y- niños que van al colegio, los profesores están obligados a ver, porque los profesores se dan cuenta cuando ven a un niño, los profesores que son profesionales, que tienen esta vocación, se dan cuenta cuando una niña o un niño sufre, ¿no? Y- Cuando un niño o niña tiene problemas. Y uno tiene que meterse finalmente, hablar con la familia. Los vecinos también son Sí, parte importante, hay casos ¿no? de suicidio increíbles. Yo estoy viendo otro tema ahorita, y durante la pandemia, por ejemplo, en Urcos, 3 niños pretendieron suicidarse. Una porque los papás se querían separar, uno terminó suicidándose porque la mamá se murió y el papá tenía 11 años y el papá le encargó que cuidara al hermanito, el hermanito era ciego. Todas esas responsabilidades, esas cosas que pasan con la niñez, que es increíble, ¿no? Ah, Toman raticida. qué dramático todo lo que me estás contando y todo lo que tienes aquí en tu libro, porque hay casos específicos Sí. de Es situaciones un que se tema han de producido, ¿no? colegio, que se tiene que ver desde el colegio y hacer campañas. El colegio. Y claro, el colegio de la educación sexual integral desde los primeros años, desde los primerísimos años a los niñitos. Has visto que violan a niños de 12 años y inclusive de menos, recién ¿no? nacido. Tuvimos un caso en Horrible. Chiclayo. Sí, El año y que pasado que murió. lo tratamos con Rosario Saciete, hicimos toda una campaña para que el violador sea detenido. Al final el sujeto fue llevado a Puno y se terminó quitando la vida. Claro. Que era un sujeto que también Sí, hay también problemas de salud mental. Tenía problemas de salud mental. Los hay también. Entonces, Claro. hay que tener más atención en eso, y el Congreso de la República tendría que estar legislando y viendo también la posibilidad en la Comisión de la Mujer de cómo resolver ciertos temas, qué leyes proponer, etcétera, ¿no? Ellos son los expertos y tienen a la gente que la pueden llamar para consultar, pero ellos hacen leyes sin consultar con Exitosa. nadie. Sí, no, y además tienen una visión bastante sesgada del tema. Sí. Hay un imbécil, porque eso es como, o sea, es
correcto término para El que dijo de los señalarlo, 14 años. José Balcázar, Sí. ¿no? Sobre el proyecto de ley de matrimonio infantil, que eso también lo estás Que es una recogiendo en tu libro, contradicción, ¿no? pues, ¿no? Porque mientras está penado que una niña de menos de 14 años quede embarazada porque es producto de una violación, al mismo tiempo se permite el matrimonio infantil de acuerdo al Código Civil. Y hasta ahora no lo desaparecen, ¿no?, de la legislación. Y se demoran y sin embargo se apuran en dar leyes para un feriado o para Sí, claro, mira, estupideces. para la que el verdad. público sepa, y está bien que utilicemos esos términos porque no llegan a ser insultos cuando son correctamente utilizados. Este imbécil, José Balcázar, que funge de congresista del llamado Perú Bicentenario, que no sé qué cosa sea eso, dijo lo siguiente para que el público lo recuerde. En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal sabe perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. Sí, bueno, en fin, un imbécil. Pero lo que pasa es que también hay otro tema. Hay la sexualidad temprana también y los niños de chicos jóvenes y adolescentes que ejercen su sexualidad. Y para eso está la protección, la anticoncepción, los Claro. preservativos, la educación, el tema de planificación familiar, etcétera. Porque no puedes impedirles a los niños a los adolescentes, perdón, ejercer su sexualidad, ¿no? El tema del matrimonio infantil, que es algo que también tú recoges aquí, porque hay cosas que se tienen que cambiar, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del tema de la educación, que hay un mejor enfoque de género, pero también hablabas justamente del matrimonio infantil, que es algo que Flor Pablo ha tratado Sí. de legislar en el Parlamento y ha tenido este tipo de Y me parece redacciones. que está ¿No? ahorita en la Comisión de Justicia ha sido aprobado, me parece. Sí, pero ha tenido este tipo de redacciones de esta gente, Sí. ¿no? Que no tiene claro el asunto. El tema Exitosa. del matrimonio entre menores tampoco es que sea lo correcto, porque en No. algunos aspectos ayuda, ¿no es cierto?, a que el violador no sea sancionado por la justicia. Exacto. Claro, es una manera de evadir. Pero generalmente las violaciones a menores de 14 es hecha por un adulto, ¿ah? Son hechas por adultos. No Claro, por supuesto, a eso vamos. no por sus propios pares, sino por adultos. Pero por eso te digo que Entonces lo que... el adulto se casa con la niña y se acaba el problema. Y después se separa y ya está. Y en la Amazonía también arreglan de acuerdo a su justicia también a veces porque no hay otra manera de hacerlo con plata, ¿no? Se le paga plata el violador tiene que pagar plata para salir del tema y recibe cierto castigo. Pero cuando son profesores, y eso es verdad, nosotros lo vimos cuando yo trabajé en el equipo técnico de la comisión de Alberto de Belaunde, la que investigó la violencia sexual en organizaciones públicas y privadas. Los profesores los cambian de un sitio para otro, no los turnan. Ese es un tema que quería tocar contigo, el tema de los profesores. A ver, esta semana la ministra de Educación, que espero venga aquí a Exitosa porque la necesitamos, la verdad, necesitamos que hable, dijo algo que a mí me pareció llamativo también y que al público seguramente le llamará la atención. Dijo que se iba a hacer pública una lista de profesores que habían sido ni siquiera denunciados, sino sentenciados por delitos de violación y que todavía permanecen en el sector. En el sector. Y yo dije, perdón, pero ¿cómo es posible que profesores sentenciados por delitos de violación a menores de edad, porque son menores de edad los que están bajo su custodia, sigan en el sistema sin que los padres de familia lo adviertan, sin que nadie reclame, sin que nadie diga absolutamente nada? Durante la semana llamamos a gente de UNICEF y nos dijeron, ¿cuántos casos hay? 5.000, si no 6.000 profesores sentenciados por delitos de violación. Exitosa. Digo, 5.000, 6.000, esa cifra es brutal en el sistema educativo. Pero ¿por qué es que no se hace lo mínimo, no es cierto? Porque en otros países un caso de este tipo no solamente es sancionado, sino que el tipo, si sale en libertad, automáticamente es separado de absolutamente todo tipo de trabajo dentro de la función pública, pero además es identificado y es seguido. Y además tiene normas de conducta que tiene que cumplir, pero además es puesto, ¿no es cierto?, a disposición de la comunidad para que la comunidad sepa que a 2 casas o 3 casas vive un violador o alguien que tiene conductas pedófilas. O sea, eso es lo mínimo que tendríamos que hacer porque tenemos que defender a nuestros niños de alguna manera y los tienes enseñando todavía. O sea, la verdad que yo no entiendo qué está pasando, ¿no? Nadie entiende, la verdad. Y por ejemplo, en la UGEL de Santa María de Nieva hubo un incendio el año pasado, a propósito, ¿no? Fue ocasionado donde se quemaron 600 expedientes según el gobernador de ese entonces. 600 expedientes de estos profesores violadores.
Entonces, la verdad es que estamos como en un mundo al revés. No sé quién tendría. Y el Ministerio de la Mujer, que es el ente rector, y qué sé yo, el Ministerio de Salud también. Ahora, también el tema de los gobiernos regionales son los encargados de la educación, la salud, etcétera. Pero tendría que haber una persecución y esta gente tendría que Tendría ser que haber una persecución. identificada, Tendríamos que ¿no? comenzar a perseguir a los gobernadores regionales, a los alcaldes, etcétera, porque todos tienen una mancha en sus historias. Pero lo vemos cada día. Los acusan por violación, los acusan por violencia, los acusan por corrupción, los acusan. Esas son nuestras autoridades. Pero Teresina, Y estamos hablando de sentenciados, o sea, tendría que haber algún tipo de registro público, ¿no? Sí. Ahora, yo también me pongo a preguntar, se lo decía a Karina Novoa, que es periodista aquí, y a Nicolás Lucar también le digo, oye, pero a ver, o sea, si tendría que haber algo mínimo, ¿no? Si tú eres padre de familia y estás buscando un colegio para tu hijo, sea particular o público, lo mínimo que tú tenías que exigirle al colegio, que es que el colegio, por ejemplo, te exige muchas cosas, es saber cuáles son, ¿no es cierto?, los perfiles, ¿no?, Claro, profesionales y judiciales de determinado profesor, para saber si sus hijos están en buenas manos, ¿no? ¿Cuál es su conducta? Que es lo mínimo. claro. Porque tú estás poniendo a disposición De tus de hijos, ellos a lo tus más niños. preciado que tienes en tu vida, que son tus hijos. Sí, es el colmo. Y también el Ministerio de Justicia también tendría que tomar cartas en el asunto, porque, por ejemplo, en Santa María de Nieva, esa época que nosotros trabajamos ese tema, que fue en el 2018, en Santa María de Nieva había un solo defensor público, que es como un abogado del Estado, de victimarios, no de víctimas. Gracias a una gestión que hizo Alberto Belaunde, que era el jefe de la comisión, nombraron una defensora de víctimas. Defensor y defensor de víctimas. Y el defensor de victimarios compartían la misma oficina. El victimario se sentaba acá y la víctima acá. ¿No? Entonces, esas cosas como que te sacan de quicio y dices, ¿qué está pasando? ¿No? Y eso que tenemos que preguntarnos si realmente, y si no fuera realmente por esos Promsex, Demus, Floras, Manuelas y todas ellas, no pasaría nada. Porque son ellas las que visibilizan, son las ONGs. abogadas o las ONGs que tanto las satanizan. Eso te iba a decir, que la satanizan, que las satanizan, que tanto son las que están peleando y luchando y las que nombran sus abogadas, las que defienden a las víctimas y las que ponen en la agenda este tema. Si no, nadie lo pondría. Bueno, de verdad que Sí, es como Teresina, desalentador, ¿no? Teresina, es lamentable, desalentador, terrible. Yo me siento tocado. No sé si el público que nos escucha realmente Ojalá se que siente sí, tocado. ojalá que sí. Es dramático lo que uno lee, lo que uno ve, lo que uno constantemente está tratando. Estos temas no están en la agenda política, no están Por en la eso agenda yo siempre nacional. agradezco Nadie habla de los a las menores de edad. editoriales, ese librito es del Fondo Editorial de la Católica, es un libro de bolsillo, que de una serie muy linda que se llama Subvalue. La carátula es linda, es súper... Te vi en la súper- relación de autores de la Feria Internacional del Libro. Tengo que tener a Teresina, sobre todo con un tema tan delicado, y no me imaginé que esto iba a conseguir con el caso de Mila, ¿no? Sí. Para que veas cómo está esto todavía en coyuntura, todavía sigue vigente, que es un mal que, así como la corrupción, todavía no sabemos cómo resolverlo. Este mal Yo quisiera que el público se pusiera en los zapatos de aquellos niños que sufren este tipo de situaciones, ¿no? El Sí. hecho de ser violentado, de que su cuerpo sea corrompido, de que se destruyan sus vidas, sus que- futuros, sus su sueños. futuro, que vivan un tormento. Antes no lo miraba en la misma dimensión, ahora soy padre de una niña y todo lo que veo aquí me genera mucho miedo, mucho terror, pero también me sirve como herramienta para tratar, en cierta manera, de hablarlo y discutirlo más y preocuparme más por esto que por la política nacional, ¿no? Que La a veces verdad. es cansina, reiterativa, a veces hasta poco importante, ¿no? Para el país. O sea, esto es lo que deberíamos tratar de tener como materia de discusión. Y tendríamos que tener a las ministras, ¿no? Comprometidas con sus sectores como sí. tal, ¿no? Y Yo además no es un sé. tema, es niñas y niños, ¿no? La Porque los presidenta- niños también son la violentados. presidenta, y La no- señora Dina Boluarte, primera presidenta del Perú, durante su mensaje al país el 28 de julio, ni una sola línea relacionada con el No. tema de los derechos de la mujer, pero No, sobre todo con los nada. niños y adolescentes. Nada, es el tema que menos importa y es el tema más grave, la verdad, porque si seguimos así, ¿qué país, no? Estamos en la cola entre los países, somos el último país en usar métodos anticonceptivos modernos, por ejemplo, ¿no? de la región, y la verdad que es bien grave.
Teresina, muchas gracias por estar Gracias con a ti, nosotros el Jesús. día de hoy. Cuando quieras, conversamos de estos temas. Si tienes nuevas datas, siempre Encantada. estamos en contacto, la verdad. Exitosa. Y si puede, yo espero que el ministerio o algún ministerio, sobre todo de educación, tenga esto como texto referencial creo para que es los un padres, libro, es para un los li- estudiantes, ¿no? Como es un texto periodístico, es un libro de fácil lectura y que condensa un poco la problemática, ¿no? Porque, sí, exacto, condensa toda la problemática, tal vez hayan faltado algunas cosas, pero condensa el problema y demuestra que no se está haciendo nada durante años, ¿no? Porque comienzo publicando un artículo, citando un artículo que se publicó hace casi 40 años en Caretas, en la revista Caretas, casi 40 años. 40. Y pareciera que fuera ayer. Ayer. Gracias, Teresina. Gracias a ti, Por tomarte Jesús. la mañana y contarnos básicamente este problema que ya ven ustedes sigue tan vigente, tan latente y que afecta a nuestros niños y adolescentes, y esto tiene que acabar de alguna manera. Hay que entenderlo, o sea, esto tendría que ser política de Estado, pero más que una política, un activismo constante, ¿no? Para luchar contra los violadores, que están, el 70% indica la media, ¿no es cierto?, dentro de nuestros hogares. Y ahí tiene que haber también un cambio de actitud y de mentalidad. Gracias a Teresina Muñoz Nájar por este libro, Vidas Vulneradas, de la editorial, del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con ellos siempre estamos viendo algunos temas de este tipo. Bueno, vamos a darle pase. Muchas gracias, Teresina, muy amable.